amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar estas cajas en acetato. Es un material que es fácil de conseguir, muy económico y el proyecto en realidad es muy sencillo. Entonces espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a hacer estas cajas que son muy decorativas cuando necesitamos ponerle un plus a nuestros accesorios. Bienvenidos. Y para este proyecto entonces lo que necesitamos es la lámina de acetato. Sí, esta lámina la venden muchas veces en tamaño carta, pero también en rollo así como este que tengo aquí, regla, tijeras, la pistola con la barra de silicona y un lápiz con una agenda para que tomemos unos datos. Entonces con esto comenzamos. Bien, vamos a tener en cuenta primero lo que queremos empacar. Si vamos a hacer, por ejemplo, estuchecitos para dulces, entonces estuches así, puede ser de chocolates, de masmelos, lo que a ustedes les guste. Ya ustedes deciden cuánto o qué cantidad de dulces, por ejemplo, en este caso, quieren tener en su empaque. Pero también voy a hacer este empaque porque es muy sencillo y queda muy lindo cuando uno hace para zapatos así para bebé. Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta es los zapatos. La base de ellos, en la distancia cuando voy a medir, ya sé que mi base va a ser de 12 por 12, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa va a ser la base, entonces tomo el papel y dibujo que la base va a ser de 12 por 12. Y sé que la altura, porque ya la medí previamente, va a ser de 6 centímetros. Entonces, para yo sacar la medida, aquí en un dibujo muy sencillo, sé que entonces los laterales van a ser de 6 centímetros a cada lado. 6 centímetros en todos los lados para que la caja me quede muy bien hecha. Cuando yo sumo los lados para poder hacer la caja entonces, y sacar la medida, entonces lo que hago es que sumo 6 de un lado, 12 de la base, que son 18, más 6 del otro extremo, entonces nos daría 24. Y lo mismo hago con la medida del otro lado, del otro extremo, que serían 6 del lateral, 12 de la base y los otros 6 del otro lateral, entonces nos daría 24. Quiere decir que cuando corte la base del acetato, la voy a cortar una lámina de 24 por 24. Eso en el caso de lo que es la caja, de la parte donde voy a introducir las sandalias. Ahora voy a tomar en cuenta la base de lo que va a ser la tapa. La tapa, para que calce perfectamente en la base, debe ser un poco más grande, pero solamente un poco. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar 2 milímetros a esa medida de la base. Entonces ya sé que es 12 por 12 la parte más importante, que es la parte de arriba. Pero entonces, como tengo que agregarle los 2 milímetros, entonces va a ser de 12.2, ¿sí? De ancho, y de largo va a ser 12.2 también. Las pestañas, que van a ser la parte de la caja, la que va a cerrar, no necesariamente tiene que ser de 6 centímetros como dijimos que era donde iban a estar las sandalias. Esas pestañas solamente van a ser de 2 centímetros. Entonces ya sé que las pestañas a los lados va a ser de 2 centímetros. Cuando yo sumo, igual como hice ahora, entonces ahora lo que hago es que 2 más 12.2 más 2 nos da 16.2. Y como se puede decir que va a ser una caja totalmente cuadrada su base, entonces lo mismo nos va a dar en el otro extremo. Dice los 2 de la pestaña más las bases, que son 12.2, nos daría 14.2, más la otra pestaña serían 16.2. Esto nos quiere decir que la tapa, cuando cortemos el acetato, la pieza de la base donde va a estar las sandalias es de 24 por 24 centímetros y la tapa la vamos a cortar la pieza a 16.2 por 16.2 centímetros. Aquí ya tengo cortadas las dos láminas, la que les dije de 24 por 24 y la de 16 por 2, 16 por 2. Lo que hice en ellas fue que marqué con el extremo de la tijera, o sea, con la punta de la tijera y la regla. Lo que hice fue que saqué los 2 centímetros a cada lado y los marqué.
Sí, los marqué con la ayuda de la regla y las tijeras en esta posición. Puse la regla, medí que hubiera 2 centímetros de aquí a aquí, 2 centímetros de aquí a aquí, igual a todos los lados, y lo que hice fue que marqué con la tijera. ¿Por qué con la tijera? Porque estos extremos nos cortan, por decir así, de una manera muy tenue, nos marcan de una manera muy tenue el acetato, y eso permite que no se rompa, pero que nos dé una línea y no tengamos que utilizar lápiz para manchar el acetato. Entonces aquí está esta pieza. En la otra, esta es de 24 por 24, como se puede ver de pronto un poco, ahí se ven las marcas, en esta parte se ve la marca de la línea que hice también con la tijera. A los extremos tomé medida de aquí a aquí 6 centímetros, lo mismo abajo, e hice una línea. Volteé el acetato, también tomé la medida de 6 centímetros, hice la línea y nos queda así, se ve levemente como marcado. Lo que voy a hacer ahora es que por esas líneas que hice con la tijera, que nos ayudamos con la regla, voy a hacer unos quiebres. Si estos quiebres permiten que la caja tome forma y que también el sobrante, porque va a haber un sobrante en esta caja, se marque y así pueda cortarlo con las tijeras. Entonces aquí está, marco aquí. Cuando se hacen las marcas o cuando se doblan por las líneas en las que se hicieron las marcas, nos van a quedar en los extremos unas cuadrículas, unos cuadrados. Miren las que aquí ya se notan más. ¿Sí los ven? Estas cuadrículas las vamos a cortar, las vamos a quitar para que nos quede bien para hacer la caja. Pero vamos a hacerlo con cuidado porque una de ellas no le vamos a cortar totalmente. Aquí en el extremo, si pueden ver, si se puede notar aquí, está una marca que sería por donde cortaríamos. La misma hay en este otro extremo, pero entonces solamente en una de ellas vamos a cortar a ras. Aquí cortamos hasta este extremo para formar, si ven, los 6 centímetros que necesitamos de altura en la caja, pero a este lado no lo vamos a cortar donde se hace el quiebre. Vamos a dejar aproximadamente unos 5 milímetros, unos 7 milímetros, porque por ahí es donde vamos a pegar la pieza. Entonces tenemos que dejar una pestaña para poder pegar. Entonces si ven, aquí ya dejé la pestaña. Vamos a ver cómo lo ubico para que la puedan ver mejor. Aquí está la pestaña y esta pestaña es la que voy a pegar así y me va dando la forma de la caja. Entonces lo mismo voy a hacer con los otros 3 extremos de lo que sería la base donde voy a guardar los zapatos, y en esta ocurre exactamente lo mismo. Hago los pliegues y después de que haga los pliegues me van a quedar unos cuadrados en los extremos, y también en uno de ellos corto a ras y en el otro voy a dejar una pestaña de 5 milímetros para que cuando vaya a armar la caja esa pestaña me sirva para unir. ¿Listo? Entonces lo mismo hago con los otros 3 extremos de esta tapa. Bien, cuando ya tenemos entonces todos los quiebres, por decir así, hemos doblado todas las partes de la caja, entonces lo que hacemos es que comenzamos a pegar con silicona. Podemos hacerlo con silicona fría o líquida, sí. Se demora un poco más, pero entonces también el trabajo queda mucho más bonito y no se nota tanto. Pero en el momento lo vamos a hacer con silicona caliente. Entonces aplicamos una cantidad pequeña, moderada, para que no nos vaya de pronto a dañar el acetato al estar caliente. Sostenemos por unos segundos, quitamos el exceso de silicona y hacemos lo mismo en los otros extremos. E igual hacemos con la parte grande donde van a ir ubicadas las sandalias.
Igual hago entonces con la parte grande, pero aquí no le voy a aplicar silicona en toda la pieza porque quedaría muy mal presentado. Entonces lo que hago es que solamente pongo un punto, ¿sí?, en los extremos y en el centro, y lo pego. Así, solo 3 puntitos. Entonces eso va a permitir que se vea bien presentado, que no se vaya a ver mal. La idea siempre, todo empaque, todo proyecto, es que la imagen quede bien, ¿sí?, que el proyecto quede bien. La ventaja de la silicona caliente es que pega muy rápido. Y si se sabe trabajar rápido con ella también, entonces pues no se va a ver los terminados de la caja. Pero cuando estamos comenzando, de pronto estamos aprendiendo, con la silicona líquida nos queda mucho más bonito el trabajo. Entonces aquí termino con estos dos extremos que me falta y les enseño entonces cómo nos va quedando la caja en acetato. Y así hemos terminado entonces la caja en acetato. Es un material que es muy económico, que hace que los proyectos se vean muy bellos, que se vean bien terminados. Entonces, por ejemplo, esta caja era para estas sandalias, ¿sí? Aquí la voy a empacar. Para el que de pronto quiera decorarla, le puede poner una cinta, ya sea de tela o de papel, ¿sí?, para darle un toque todavía mucho más femenino, más bonito, para exhibirlo, por ejemplo, en un almacén o cuando vayan a dar un regalo. Recuerden que no solo sirve para ese tipo de sandalias o de zapatos, sino que también pueden empacar dulces, chocolates, bombones, o sea, lo que se les venga en mente. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. De este proyecto no compartimos moldes porque todo depende en lo que quieran empacar. Para hoy quiero dar saludos a muchos suscriptores, a muchos de ellos que son fieles en cuanto a que cada proyecto que compartimos nos saludan, nos hacen sus comentarios, sus sugerencias. A ellos, muchas gracias. A todos los que nos ven, si tú que eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido. Procuramos crear cosas, compartir ideas que se nos van viniendo semana a semana. Entonces, para Ligia Luna, Marta Valdés, Vivi Cañas, Luis Fernando Quiñones, Daisy Maciel, Ramonita Santiago, Rosa María Fernández, Alba Lucía Pineda, Geraldine Silva, Celina Mejía, Liliana Barros, Creaciones Maná. Para ellos, muchos abrazos, mil gracias. Gracias por compartir estos proyectos que hacemos con tanto cariño para ustedes. Recuerden dar su like, compartir con sus amigos, suscribirse. Recuerden dar su clic en la campanita para que les lleguen nuestros videos. Todas las semanas procuramos compartir uno. Vamos a empezar también a compartir proyectos ya para Navidad. Entonces nos vemos en un próximo video y recuerden que el arte está en tus manos.